La palabra de Dios es viva y eficaz. Prepara tu corazón para que recibas bendición. Con nosotros, el pastor Omar Enrique Sáiz. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Amados santos, Dios les bendiga. Vamos a estar de pie. El que esté contento, diga amén. Qué bueno tener una iglesia contenta. Eso está muy bien, gloria al Señor. Debemos alegrarnos en medio de todo lo que pase, porque eso hace que Dios actúe con poder en nosotros. Vamos a ser usados por Dios. Levante su mano. Padre, Padre Santo, Padrecito bueno, eres nuestro Padre en verdad. Y nadie se preocupa tanto por tus hijos como tú. Ayúdanos a entender eso. Y respalda también a tus hijos, Señor, porque llevamos tu nombre, llevamos el nombre de tu amado Hijo aquí. Y si es así, Señor, respalda a tus hijos. Esta palabra sea, Señor, produciendo fruto en nosotros, y permite que nosotros seamos usados por ti. Danos entendimiento y ayúdanos a diferenciar entre lo que es tuyo y lo que no es tuyo. Es urgente, Señor, dale poder a tu iglesia mayor en este tiempo final. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y por Él, por Yeshua, te damos la gloria y las gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un aplauso al Señor, nuestro Rey precioso, Jesús de Nazaret, Yeshua hermoso. Gloria y alabanza a ti, precioso Maestro. Te amamos, Señor. Vamos a ponernos cómodos. Dios les bendiga, iglesia amada. Bendito sea el Señor. Esta mañana vamos a estar trayendo este mensaje que le pido que le abra un espacio en su corazón. Este es el título de hoy. Vienen fuertes señales buenas y malas. Vienen fuertes señales buenas y señales malas. Este tema es para que usted se prepare, porque ya está la manifestación de cosas tan sobrenaturales y tan fuertes que hay que diferenciar cuáles son las que son de Dios y cuáles no son de Dios. Y le digo esto porque la iglesia, cuando la iglesia estuviera durmiéndose, la Biblia nos habla de que cuando la iglesia estuviera casi dormida, Dios iba a producir un sacudón por hechos sobrenaturales en la tierra, para que la iglesia que estaba dormida se despertara y alcanzara a ser, hermano, preparada para ser llevada. La iglesia va a recibir, la iglesia, digo yo, la Kehilá, los creyentes en el Señor Jesucristo, verdaderos creyentes. Vamos a vivir un tiempo en el cual Dios se va a manifestar respaldando nuestras oraciones de una manera tan poderosa, tan potente, que el mundo entero se va a asombrar con lo que va a pasar. Pero es solo para preparar la última generación que cosechará las almas que faltan por salvar. Y usted tiene que estar preparado para eso, porque como van a venir también poder de Dios, poderes y señales de Dios, el enemigo también va a empezar a enviar señales engañosas muy fuertes para dañar y para engañar aún a los escogidos, dice la palabra del Señor. Gracias, corazón. Amada esposa, Dios te bendiga, corazón. Ahora me toca con gafitas de ver de cerca ahora. Poco a poco, ahí vamos recibiendo señales. Gloria a Dios. Pero hay algo lindo. Vamos a la palabra del Señor. Entonces el título es: vienen fuertes señales buenas y malas. Hay que saber cuáles y distinguirlas con discernimiento que viene de Dios. En primer lugar, vamos a ver el libro de Juan en el capítulo 12, que lo vamos a proyectar allí en la pantalla. Evangelio de San Juan, capítulo de Juan 14, primero el 14. Encontramos lo siguiente:
Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos cristianos evangélicos estábamos o hemos venido esperando que se manifiesten más milagros, señales, prodigios, maravillas? Y muchos nos preguntamos, entre esos nosotros, pero nos preguntamos, Señor, ¿por qué en los días de los apóstoles y en los primeros discípulos, no solamente los apóstoles fueron usados con maravillas, fueron usados Esteban, Felipe, todos estos muchachos que no eran apóstoles, ellos eran solo diáconos de la iglesia y sin embargo eran llenos del Espíritu Santo, y Dios usaba a estos hombres y mujeres con grandes señales que la gente en esa época veía eso y decían: uy, esto es terrible, impresionante. Pues el Señor nos dijo que nosotros viviríamos una época de señales muy grandes y aún mayores que las que Él mismo Jesús había hecho. Siempre gran parte de la iglesia se ha preguntado: ¿y qué pasó? ¿Y esto es verdad o esto no es para nosotros? La iglesia es para nosotros. Esa promesa es para nosotros. Esa promesa es parte de la manifestación del Espíritu Santo en nosotros los creyentes. Pero ¿por qué nosotros estamos viendo una ausencia de tantos dones en la iglesia? ¿Por qué nosotros estamos viendo una época de un frío tan terrible en los creyentes que las iglesias o los templos se están quedando desocupados y la gente no está congregándose, ni siquiera por internet? El mundo está ocupado en los intereses de este planeta, y eso hace que el ser humano no se conecte con Dios. Si tú no conectas tu celular, no te funciona. Si no te conectas con Dios, no te funciona el poder de Dios tocando tu vida. Entonces, se hace necesario advertir esto, porque Satanás ya está alistando una legión de poderes demoníacos en seres que parecen de verdad semilla de Dios, pero la semilla y la cizaña solo se conocen por el fruto. Ahora lo vamos a ver. Y vamos a mirar esas clases de señales que hay. Entonces dije Evangelio según San Juan, creo que está proyectado ahí en la pantalla el capítulo 14, el versículo 12, y vamos a leer Juan, dije, sí, 14, 12. Juan 14, 12. Bueno, mientras la pone allí, busco, ya está allí. Amén. Leamos entonces. Les digo la verdad. Todo el que crea, todo el que crea en mí. Ojo con eso. Todo el que crea en mí. ¿Quiénes creen en el Señor Jesucristo acá? ¿Qué dice la Biblia que se debe manifestar? Todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. ¿Por qué? Porque voy a estar con el Padre. Veamos la RBC un momento para mirar si es que estamos nosotros mal. Cambiemos a la versión RBC y leámoslo de nuevo, porque esto si somos de verdad la iglesia de Cristo, la Quejilá, la asamblea del Señor en esta época, debe ser verdad. De cierto les digo, el que cree en mí, vuelvo y repito, el que cree en mí, yo creo en el Señor Jesús, hará también las obras que yo hago, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Entonces las dos traducciones están diciéndome una cosa que tú y yo deberíamos estarla confirmando. Pero ojo, no todas las señales son iguales y no todas las señales es obligación que todo el mundo las tenga, porque por eso Dios nos dio el Espíritu Santo. Cuando Él dijo yo voy al Padre, debido a que Él fue al Padre, nos envió al Espíritu Santo. Si el Señor no hubiera subido, no nos habría enviado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces es el que permite que tú y yo manifestemos esto. Y el Espíritu Santo dice en la Biblia que Él reparte a cada uno como Él quiere. Entonces encontramos gente que tiene dones de servicio, gente que tiene dones de lenguas, y la misma Biblia dice, ¿acaso todos profetizan? ¿Acaso todos tienen lenguas? ¿Hablan en lenguas? Incluso dice, si en la iglesia alguien profetiza,
Debe hacerlo en orden. Si alguien habla en lenguas, no puede andar hablando en lenguas todo el tiempo en la iglesia, que debe existir alguien que las interprete. Entonces hay unos que hablan lenguas, unos que las hablan y las interpretan, unos que profetizan, unos que tienen dones de milagros, unos que tienen discernimiento de espíritus. Pero ¿existen los dones? Existen los dones. Y si esos dones existen, deben ser dentro de la iglesia señales que haríamos también obras como las que Jesús hizo. Jesús resucitó muertos. Entonces dentro de los creyentes debería haber hermanos que fueran usados para que se levantaran los muertos. No vamos a ilustrar nuestras obras, pero aquí hemos visto manifestación de muertos resucitados. No andamos haciendo la publicidad para que la gloria que le es dada al Señor venga a ser dada a los hombres, pero hemos visto esos casos. Hemos visto señales de cáncer, gente ya muerta, desechada por los médicos, levantada. Muchos de ustedes tienen dones y no los han dejado o no los han puesto en uso como Dios quiere. Y los dones deben ser ejercitados. Ejercítate en la piedad, dice la Biblia. Esto es una orden de Dios. Tú debes pedirle al Señor los mejores dones. ¿Quiénes han leído esa palabra que dice así? Que nosotros debemos pedirle a Dios los mejores dones. No es que unos valgan más que otros, es que el Señor dice que la iglesia debe ejercitarse en esto. Si eso no se ha estado viendo, si nuestras iglesias son pobres en estas señales, al contrario, el Señor también nos está diciendo que es una señal de que la iglesia está dormida y debe ser despertada. En el Antiguo Testamento Dios despertó a Israel con disciplina, con cautiverio, porque ellos, recibiendo la tierra prometida, como Adán recibió el jardín del Edén, fallaron en el jardín del Edén sin tener gente que les ayudara a pecar. Fallaron en el desierto adorando el becerro, que era el mismo Satanás allí. Y ahora el hombre falló en el Edén, el hombre falló en el desierto, y ahora el hombre, ahora que tiene ya no una promesa de un paraíso, no aquí en la tierra, ni una promesa de una tierra prometida a Canaán aquí en la tierra, sino una promesa de una tierra prometida que es la nueva Jerusalén, la gloria eterna, y que tendremos una tierra nueva. Entonces ya hemos superado dos etapas: el hombre en el Edén, el hombre aquí en la tierra bajo la ley. Ya ni en el Edén ni bajo la ley veremos esas señales. Esas señales las veremos ahora hacia esas dos señales antiguas que profetizaron y anunciaron que todo apuntaría solamente al Mesías. Hoy nosotros tenemos un Mesías que es Yeshua el Mesías, y a Él lo tenemos no allá, sino Él está en la diestra del Padre, a la diestra del Padre, sino que ahora lo tenemos aquí en nuestro corazón por la obra del Espíritu Santo. Y si Jesús está aquí, hay un canto que dice: Jesús está aquí, pide lo que quieras, y todo lo que pidiereis creyendo, creed que lo recibiréis y os vendrá. Eso se tiene que ver en la iglesia, amado. ¿Qué está fallando? Yo le digo al Señor: Señor, ¿qué está pasando? ¿En qué estamos fallando? Al contrario, yo cada día veo más gente dormida. Y lo lamentable de esta situación es que estamos viendo iglesias, pastores, denominaciones totalmente enfocadas en otra cosa que no es esto: darle la gloria a Dios por la manifestación de su poder en nosotros. ¿Qué debemos hacer, pastor? Entonces debemos pedirle al Señor que nos dé el entendimiento, el conocimiento y los dones, y que se manifiesten, pero que también le dé al mundo dormido como a la iglesia dormida la capacidad de despertar a tiempo antes de que vengamos a ser desechados. Vamos a entrar en este mensaje que Dios nos permite hoy y veamos ahora el capítulo de Juan 13. Juan 13. Bueno, vamos a ver un momentito otro versículo antes de irme un poquito más lejos. Veamos lo que dijo Lucas 6:26. Lucas nos muestra que no se extrañe de estas dos señales que Dios nos dio. Vamos a ver estas dos. Una de las señales, el Señor dijo:
hay semilla buena, hay semilla mala. En el Edén, la semilla mala estaba ahí, la serpiente. La semilla buena, una pareja sin corrupción. Al salir del jardín del Edén, hay otra vez esa señal de uno y de otro bueno y otro no aprobado. ¿Quién era el que no era, el que era semilla mala en los hijos de Adán y Eva? Caín era de Satanás, no porque como algunos dicen que era hijo de Satanás, no. Caín dijo Eva, el Señor me ha provisto este. Que la serpiente se enamoró, que hubo espíritus demoníacos, ángeles caídos que se enamoraron de Eva, sí, pero no tuvieron nada que ver con Eva, fue después con las hijas de Adán y Eva. Pero la semilla estaba ahí, y la semilla mala era Caín, y la semilla buena era Abel. La Biblia lo dice, Abel era de Dios, pero Caín era del diablo. Luego encontramos en Israel también que hay semilla buena y hay semilla mala. Dentro de los que marchaban con Moisés en el desierto, muchos eran príncipes del pueblo de Dios. No es el tema de hoy, pero léete en casa Números 16 y verás. 250 hermanos líderes de la iglesia, de la Keilah, de la consagración de la asamblea, de lo más consagrado para Dios. Moisés, Aarón su hermano, su hermana Miriam o María, y ellos mismos, en medio de estar viendo las señales de Dios en el cielo, eran semilla mala, y Dios permitió que la tierra se los tragara. 250 varones, como entre los que estaban Coré, Datán y Abirán, le decían a Moisés: ¿acaso es que Dios solamente lo usa a usted, hermano? ¿Por qué tenemos que seguir a un hombre? No estaban siguiendo a un hombre, Dios les había puesto un hombre, una buena semilla para que fuera su líder, pero ellos querían poder, querían lucir que ellos también eran usados por Dios. Y esta es una de las señales que no somos semilla de Dios, sino que somos semilla de Satanás. ¿Cuál? Que aunque predicamos las cosas de Dios, pero estamos buscando algo para nosotros, Dios no puede estar en nosotros. La gloria es de Él. Y la tierra abrió su boca y se tragó a Coré, a Datán, a Abirán, a los hijos, a los siervos y las posesiones materiales que tenían. Y luego Dios eliminó los 250 que se las querían dar de sacerdotes con incensarios que no debían usarlos, y se murieron, se quedaron fritos ahí por el fuego. Ellos murieron. Dios comprobó, porque Moisés dijo: Señor, ellos dicen que se compruebe hoy quién es semilla mala y quién es semilla buena. Entonces Moisés dijo: ellos dicen que yo soy la mala y mi hermano Aarón es lo malo, que ellos son usados por Dios también. Entonces, Padre, te pido que hoy muestres aquí delante de este pueblo que está a punto de botarnos a nosotros a la muerte, que muestres si ellos en verdad son semilla buena y nosotros somos la mala. Y entonces Moisés, seguro de que él era un siervo de Dios, le dijo a estas personas: si ustedes se mueren hoy, oiga, qué tremendo, si ustedes, mire que esto es una señal terrible, si ustedes, le dijo a ellos, se llegan a morir de muerte normal como se mueren los hombres, entonces yo no soy de Dios y ustedes son los que son de Dios. Pero si ustedes hoy se mueren de una muerte diferente a la muerte como se mueren los seres humanos normales, entonces es que ustedes no eran de Dios. Y cuando Moisés terminó de decir eso, hubo una señal de respaldo. Murieron de una muerte diferente. ¿Saben cuál fue la muerte diferente? ¿Cómo le parece que la tierra se abra, el desierto abra huecos y se trague vivos a los seres humanos? Quedó demostrado con señales que Dios tiene señales para mostrar semilla buena y semilla mala. Hoy también la Biblia dice que mientras el hombre dormía, se refiere al servidor de Dios, mientras el hombre dormía, el diablo entró y puso o sembró la cizaña en medio del trigo. Hoy muchos tenemos congregaciones, iglesias, pastores, líderes, hermanos que se dicen y hermanas cristianas, y la gente solo ve el estuche y le parece: esta es una mujer de Dios, este es un hombre de Dios. Yo daría mi corazón por este hombre, daría mi corazón por este líder, pero el Señor dice: espere, porque aún ustedes pueden ser engañados. ¿Cómo conozco? El Señor dijo que había puesto hoy también, como en los días de Moisés, que las señales eran más crudas en juicio. Hoy también ha puesto señales para que reconozcamos quién es trigo y quién es cizaña. Vamos a ver entonces señales buenas y señales malas, cómo reconocerlas. Veamos entonces lo que dice Lucas 6:26. Esta es una de esas señales. Allí está el trigo y está la cizaña. ¿Cómo se parecen? Solo que al final la una
el fruto es bueno y la otra es mala. Veamos lo que dice la Biblia entonces en el libro que hemos hablado de Lucas 6:26. Esta mañana estaba recordando y el viernes que mucha gente quiere ir a donde más se ve gente. A veces creemos que entre más cantidad de gente tenga una denominación, es muy seguro que por tener tanta gente es de Dios. Ahora yo le pregunto antes de leer allí, si usted se hubiera dado cuenta, ¿cuántos siguieron a Jesús, como dije el viernes, al final? ¿Cuántos quedaron al pie del Señor en la cruz del Calvario? ¿Cuántos quedaron? Quedó solamente Juan, las 3 Marías, 4. ¿Cuántos le quedaron en el ministerio? En la cruz. Le quedaron 4 ahí, los demás todos huyendo. Y cuando cogieron preso a los apóstoles, cuando cogieron y mataron a Pablo y le cortaron la cabeza, cuando cogieron a Pedro, cuando mataron a Esteban, eran miles los que estaban convertidos. Pero cuando llegaron los días, hermano, de la persecución, todo el mundo se escondía. Hoy, mientras está acercando el tiempo peligroso y hay persecución de cristianos en el mundo entero, Colombia bajó, o más bien aumentó posición. Colombia era el 50º país más perseguidor de cristianos en el mundo entero. Colombia ahora este año está ocupando el 49º lugar de países que persiguen a los cristianos. Y sigue aumentando. Ahora, persiguieron a los discípulos, persiguieron al Señor y quedaron pocos, pero no por ser pocos no era la iglesia verdadera, era la quejilá verdadera, la asamblea verdadera. Aquí señal número 1 que Dios nos da hoy: hay de ustedes cuando ¿qué? Cuando todos los alaben. Hay de ¿qué? De ustedes cuando todos los alaben. Es decir, Dios está diciendo: mijito, agárrese, mijita, si están hablando todo el mundo bien de ustedes. Ahora, no por eso se ponga a hacer maldades para que hablan mal y diga: ay, Dios mío, gracias. No, pues tampoco, ¿no? Pero nos lo está diciendo en el buen sentido de lo que es ser siervo y sierva de Dios. Entonces, hay de ustedes cuando todos los alaben. ¿Por qué? Porque lo mismo hacían con los falsos profetas, los antepasados de esta gente. Luego es una señal de que tiene que haber gente inconforme con lo que usted predica, si usted es un hombre de Dios, porque también hay falsos predicadores. Entonces no se asuste ni se entristezca porque a usted tiene o le toca vivir un mundo de gente en contra suyo. Mira la cantidad de mensajes que yo recibo por internet y que me toca a mí. A veces el Señor me dice: no lo borre, déjelo, que la gente sepa que le dan garrote, mi hijo, déjelo. Digo: Señor, pero hablan mal, déjelos. Y hay otros que me dicen: borre, o pues me siento en mi corazón, ¿no? Porque tampoco me habló así, pero lo siento en mi corazón. Esta mañana una niña joven me escribió palabras tan terribles. Insiste en mandarme a través de YouTube palabras agresivas. Hay mucha gente que yo ni conozco, no sé de dónde ni de qué país son, y sin nunca haberles hecho yo daño, yo soy para ellos lo peor de lo peor, y con palabras terribles. Incluso tengo por ahí guardado uno que me mandaron que me dijo: le voy a cortar la cabeza un día. Una persona me dijo que me iba a cortar la cabeza a mí. Entonces uno no se debe extrañar de esto, porque lo dijo la Biblia. Vamos a la siguiente porción. También esta señal le puede a usted dar un poquito de tranquilidad. Si usted se mete con Jesús, la Biblia lo dijo: los primeros que van a estar en contra suya son los de ¿dónde? Son los de su propia casa. Van a estar en contra suya, así de que no se preocupe. Veamos entonces ahora lo que nos dice Marcos 16:20 de las buenas señales. Habrán buenas y habrán malas señales. La iglesia va a vivir estas. Vamos a leer Marcos 16:20. ¿Qué dice allí? Ellos salieron entonces y predicaron por todas partes. ¿Y el Señor qué dice? El Señor los ayudaba confirmando la palabra. ¿Cómo confirma Dios la palabra? Confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Amén. Entonces hoy en día la palabra también debe ir acompañada ¿de qué? De señales. ¿Cuáles señales? La palabra tiene poder, le ayuda, lo cambia. Usted ya no es el mismo, deja de ser así, ya no pelea, o si pelea ya no pelea tan feo, ya no grita tan feo, ya va cambiando.
va convirtiéndose en una nueva criatura. Eso es una señal de que la palabra va a hacer un trabajo que producirá cambios, que son señales en nosotros. Pero también hay otras señales, los dones del Espíritu Santo. Pero también hay otras señales, sanidades, expulsión de demonios. Pero todo esto no es suficiente, porque una persona puede en algún momento echar fuera demonios y todavía no es suficiente garantía y señal de que Dios está con esa persona. Veamos otra. En el libro también de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, verso 13, Hechos 7, 13, miremos personas que no eran apóstoles, porque mucha gente también me dice: pastor, las señales eran para la iglesia de los apóstoles. Los apóstoles eran los que podían hacer eso, nosotros no, la iglesia de hoy en día no, y eso no es así. Mire, cuando vengan esos falsos testigos de Jehová, esas denominaciones que tienen sus creencias tan raras, dígale, oremos. Y a ellos no les gusta la oración, y menos en el nombre de Jesús. Eso lo odian los demonios. Dice, la segunda vez José les reveló José le reveló a sus hermanos quién. Por favor, creo que este no es el versículo. Creo que me refiero al libro de los Hechos, donde el hermano Felipe, Dios lo usaba con muchas señales y prodigios. Es el 8:13, qué pena, dije mal, 8:13, gracias hermana por su paciencia. Incluso el mismo Simón creyó y se bautizó, y siempre andaba ¿con quién? Con Felipe. ¿Felipe era apóstol? ¿Qué era Felipe? Felipe era un diácono, un colaborador de la iglesia. Así que ustedes, los hermanos colaboradores de la iglesia, tienen también poder para manifestar de parte de Dios señales. Mira, y siempre andaba con Felipe, y lleno de asombro, ¿qué veía él? Veía las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Con esto desbaratamos eso de que solo los apóstoles hacían señales. También los creyentes pueden hacer señales. Pero mira que todas las señales, aun por poderosas que sean, no son garantía suficiente de que Dios está con una persona. Debemos pedir discernimiento y ver frutos para que eso sea real. Miremos en el Antiguo Testamento Deuteronomio 13, versículo 1 al 3. Deuteronomio 13, del 1 al 3. Dice así, leamos: cuando en medio de ti surja algún profeta o soñador, visionario, y te anuncie señales o prodigios, ¿qué más dice? Si acaso se cumple la señal si acaso se cumple la señal o el prodigio anunciado, y él te dice: vayamos en pos de dioses ajenos que tú no conoces y sirvámosles, no prestes oído a las palabras del tal profeta o soñador visionario. Seguramente el Señor su Dios los está poniendo a prueba para ver si ustedes aman al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma. Voy a explicar esto, porque nosotros sí hemos sabido del versículo que dice que si una persona profetiza pero que no se cumple, esa persona no era de Dios. Pero este versículo, ¿qué nos está diciendo? Habrá un día en que personas que les profetizan algo, se va a cumplir lo que profetizó, pero esa persona, aunque se le cumplió, fue un chiripazo. No está Dios con ellos. ¿Y cómo los conoceremos? Porque ellos llevan la intención de desviarlo de la palabra correcta. Ojo, eso es lo que va a hacer Satanás en esta época. Lo que anunció Deuteronomio 13, que llegaría un momento en que se verían seres humanos, sobre todo en estos tiempos finales, que profetizarían cosas que se iban a cumplir, pero que ellos no venían de parte de Dios. Entonces estamos en graves aprietos, porque ahora no basta solo con que no se cumpla, porque ahí decimos, no es de Dios ese hombre, no se cumplió, sino el problema es que ahora hay gente que va a profetizar y se va a cumplir lo que dijeron, pero tampoco son de Dios. Entonces está metida la iglesia en un grave aprieto para diferenciar
esta semilla de la cizaña, este trigo de la cizaña. Veamos, aquí termina el 13. Dice ahora, y voy a mirar esta palabra con ustedes, amada iglesia. Mira lo que dice Mateo 7:15. Veamos esto, es tremendo. Mateo 7:15, son señales muy fuertes, engañosas. Mateo 7:15 dice así: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes, otra cosa, disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, lobo devora, rapaz quita. Entonces, una persona que viene para devorar, para consumir para él, y que viene también para hacer daño, porque el lobo mata, el lobo destruye. Una señal para identificar una persona que hasta profecías tiene, pero que no es de Dios, es que esa persona tiene características por fuera de oveja. Entonces, ojo, porque por fuera va a venir mucha gente aparentemente cristiana exterior, de obras para mostrar exteriormente, pero sus intenciones de adentro son intenciones de lobo. El lobo es agresivo, el lobo es astuto, se agacha, el lobo acecha, espera el mejor momento para hacer ver que él es una oveja, pero salta como lobo, consume para él y destroza a lo que está al lado de él. Una verdadera iglesia, un verdadero pastor, un verdadero ministerio no destruye a nadie, no le hace daño a otro ministerio, no está destruyendo a un pastor, ni a otro pastor, ni a otro pastor, ni si una oveja se va, le dice, la maldice, usted se fue de nuestra congregación, usted ya está desechado, usted se dañó. Una persona que actúa de esta manera tiene corazón de lobo, o es de él o no es de nadie. Miren, los lobos tienen esa característica, despedazan a sus víctimas, así no se la consuman toda, no dejan que nadie se arrime, así no se la coman. Es increíble. Mira esto, Mateo 24:24 dice la Biblia, características o señales para reconocer estos tiempos, señales fuertes, cómo identificar las de Dios y las que no son de Dios. En Mateo 24:24, ¿qué dijo el Señor? Estamos proyectándolo allí. Mateo 24:24, estaba profetizado, Jesús mismo fue el que lo dijo. Dijo, porque serán levantados falsos mesías. ¿Serán qué? Levantados falsos mesías y falsos profetas, y mostrarán grandes, ¿mostrarán qué? Grandes señales y prodigios, hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Esto lo dijo Jesús de Nazaret, el Mesías. Yo le digo una cosa, está a punto de empezarse a ver en la televisión, en la internet, yo ya lo he visto, gente que está incluso mandándome videos a mí: pastor, mire este hombre, este moreno que predica en África, cómo lo usa Dios, mire este hombre, los milagros que hay en su iglesia, mira, y le muestran una pierna podrida, y luego muestran cómo esta persona ora y la pierna queda cerrada como si nunca hubiera habido nada. Pero yo he ido a mirar esos hermanos que algunos de ustedes me los han recomendado para mirarlos, para analizarlos, y ya antes de yo ponerme a mirar, porque uno puede orar y la persona se puede sanar, los demonios también hacen sanidades y portentos engañosos, espurias, pero al fin de cuentas se ven como sanidades, y eso no me mueve a mí el corazón. Entonces yo me voy a escuchar lo que ellos predican, y me voy a mirar la actitud de ellos, lo que hablan, cómo hablan, si ellos enfocan a la gente hacia ellos o hacia el pastor de los pastores, que es Jesús de Nazaret. Pero me doy cuenta que ellos hacen eso y promueven eso para que la gente los siga a ellos y ponga su esperanza en ellos. Vi algunos de ellos después vendiendo botellas de agua consagrada,
Uno de esos que desde África, no digo su nombre, ha hecho grandes milagros, tanto que mucha gente habla de esas personas en el mundo entero y sus milagros están en YouTube. Pero los he visto diciendo que esa agua sana, que el agua que ellos venden embotellada de la empresa, de la iglesia de ellos, es agua de vida, agua que respalda el poder de Dios. Incluso algunos ya venden productos, y cuando uno dice, o cuando uno ve esto, puede decir, no es de Dios. Así hayan hecho milagros, no es del Señor. Jesús mismo dijo que vendría un tiempo en que echarían en el nombre de Él hasta demonios, pero que Él un día les diría que no los conocía a ellos, que ellos nunca fueron de Él. Entonces es un tiempo bastante peligroso y las señales no lo pueden a usted desviar del Señor Jesucristo. Mira primera de Juan 4:1. Veamos esto, santos. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Es una orden del Señor que la iglesia tiene que ser capaz de reconocer a estas personas, estas señales. Amados, no crean a todo espíritu. Pongan, sino que ¿qué? Sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo? ¿Cómo podría ser, pastor, que yo sea entrenado en esto? La única manera que usted se entrene para reconocer es que tenga discernimiento del Espíritu Santo, no necesariamente tenga el don, porque cuando uno es un hijo de Dios, la comida que Dios nos da, la primera, la leche, lo primero que uno aprende, lo va ayudando y uno va creciendo. Pero a medida que uno va creciendo en el conocimiento del Señor y su palabra, uno se va volviendo más experto en saborear. Esto no me suena de Dios, esto no me sabe a palabra de Dios. Como una hermana me dijo esta mañana, pastor, estuve en un médico y el médico, ahora las EPS nos están mandando a la medicina alternativa, que porque es más económica, que porque no tienen que hacer cirugía, sino que la gente le aplica técnicas modernas o esotéricas y la gente se sana. Y me dijo, pastor, y resulta que ese señor empezó a levantarme a mí las manos, que pusiera las manos así, que las juntara así y que dijera así. Y yo sentí que eso no era de Dios y me mandó que consultara una página, y cuando yo entré a esa página es una doctrina oscura. Entonces, mira que mucha gente puede aparentemente ser muy reconocido como sanadores, con poderes especiales, no viene de Dios. ¿Cómo hacemos entonces el conocimiento, meterse a estudiar usted la Biblia? Usted no tiene que ser teólogo, como dijo un hermano, pastor, entonces todos tenemos que estudiar hebreo y griego para que Dios nos entrene. No, pues tampoco, pero Dios nos permite entender. Esto está profetizado por el Señor, que deberíamos entonces, ¿qué? Probar los espíritus. Pruebe los espíritus, a ver si son de Dios o no son de Dios. Vamos a mirar cómo probarlos y ya hemos venido aprendiendo eso. Mira, esto apunta a lo que va a pasar dentro de poquito. Está en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9. La Biblia dice que primero, antes de que venga Jesús de Nazaret de nuevo a la tierra, vendrá la apostasía. Incluso la apostasía va a aparecer primero antes de que se manifieste el anticristo. Pero mire cómo viene la manifestación del anticristo. Viene con esto, leámoslo. La llegada de este malvado, que es obra de Satanás. ¿Cómo vendrá la llegada de él? Vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos. Y prodigios engañosos. Cuidado, iglesia. Si Dios nos da sanidades acá en la congregación, pues miremos. Pruebe usted si eso es de Dios o no es de Dios. Si la palabra que se predicó cuando iba acompañada de esa oración era una palabra buena. Pero si usted ve que en otra iglesia, en otra congregación, se están levantando los muertos todos los días, pues hay que mirar bien si de pronto es que nosotros nos estamos perdiendo de algo. Pero si usted también ve cosas que se basan prácticamente es en eso, en el mover de las cosas que se ven, mire, pruebe, examine antes de que usted abandone su congregación donde se le predica la palabra de Dios de verdad. Mire, porque puede ser una estrategia como esta. Será tan grande lo que este hombre va a hacer y los seguidores de él, será tan grande lo que ellos van a hacer, que incluso mucha gente dice, me voy con ellos, ahí veo poder de Dios. No es el poder de Dios. Simón el mago que leímos decía que él tenía poder de Dios,
y hacía señales y la gente lo seguía, hasta que vio que las señales de los apóstoles y de los diáconos como Felipe eran señales mayores, y entonces ya quiso seguir y cobrar incluso, o dar plata, perdón, para él poder recibir ese poder, pero ese poder Dios no se lo da a cualquiera. Vamos a mirar esto en 2 de Tesalonicenses, dice que serían señales muy poderosas, muy grandes esas señales. Vamos a mirar esto. Hay algo para usted detectar, como nos dijo Juan, para probar los espíritus. Vamos a ver cómo probar un espíritu. Usted va a una iglesia, usted tiene un pastor, examine su pastor. Su pastor es un hombre o una mujer que Dios le haya puesto como pastor. Y usted prueba a su pastor. ¿Cómo lo prueba? Aprenda a escuchar lo que dice. Mire si es bíblico o no. Mire si lo que él hace apunta a la honra y la gloria de él. Si él se promociona, si él se apunta como bueno. Hace poquito alguien me mandó un video y vi a un hombre, un pastor, no digo su nombre, y estaba diciendo esto, Dios lo guarde. Hermanos, ustedes saben que yo he sido santo toda esta vida. Ustedes saben que, bendito sea Dios, Dios me ha guardado a mí de todo mal, y he sido un pastor que ninguna cosa le he fracasado al Señor. Yo, wow, este está que bota santidad hasta por los poros. Porque hermanos, si santos, nosotros somos santos. Hemos guardado la santidad. Y yo cuando escucho a un pastor hablar así, yo me alerto. Porque que Dios tenga misericordia, porque no hay uno solo de nosotros que no haya pecado delante de la presencia de Dios. Y eso de que alguien diga, hermanos, ustedes en mí tienen a un pastor de Dios, verdaderamente de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Oye, y la gente tonta dice, amén. Vaya, pregúntale a la señora cuántas veces le ha hecho llorar. No existe un solo predicador perfecto. Pero bueno, pruebe las palabras. Pero además de eso, mire lo que hay que probar. Jesús nos dio señales. Una de esas señales está en Juan, en el capítulo que antes dije, pero no lo leímos. Ahora sí lo vamos a leer. En Juan 13, del 3 al 5. En Juan 13, Evangelio de San Juan. Capítulo de Juan 13, el versículo 35, no del 3 al 5. ¿Qué dijo Jesús? En esto conocerán todos, o sea que es fácil porque todos lo pueden entender. En esto conocerán todos que ese pastor es mi discípulo, que ese hermano es mío. ¿En qué? Si os tenéis amor unos a otros. Si os tenéis amor unos a otros. ¿Qué es tener amor uno al otro? Que a pesar de los errores o los defectos que uno vea en una persona, uno puede orar por esa persona. Uno puede amar a esa persona, ponérsela a Dios y pedir porque esa persona esté bien y guardarnos de no hacerles daño a las personas. Pero todos de alguna manera, dice la Biblia, que aún con nuestra boca tratando de no hacer daño, dice Juan, el que diga que no ha hecho daño con su boca es mentiroso. Entonces, ¿qué nos queda, pastor? Pues mirar que la mayoría de las obras y de los frutos de ese hermano, de esa hermana, sean cuidando de no destruir a nadie, cuidando de no hacerle daño a nadie. Y lo aclara un poquito más adelante Juan. Veamos en Primera de Juan 2, del 9 al 10. Primera de Juan 2, del 9 al 11 más bien. No Juan, sino Primera de Juan, más adelante. Y me ha asombrado, y este versículo siempre ha sido para mí, hermano, un versículo de luz para mi vida. Primera de Juan, el capítulo es el 2, y el versículo del 9 al 11. Veamos entonces esa señal. Dice así: el que dice estar en la luz y aborrece a su hermano, perdón, aborrece a un enemigo. ¿Aborrece a quién? ¿En la carne o en el espíritu? Los dos. Sea que aborrezca a su hermano, hijo de su papá y de su mamá, o medio hermano, o sea que aborrezca a otro creyente en el Señor, lo aborrece sin sentido, le cae mal, no lo puede entender,
por qué tiene ese odio por ese hermano o por esa hermana. Eso es algo de cuidado. Hermanos, tenemos que cuidarnos de que ninguna raíz de amargura se nos meta a nosotros. Las raíces de amargura, aunque no es el tema hoy, pueden entrarnos por tristeza contra alguien por algo que nos hizo. Y debemos cuidarnos en esto. Debemos cuidarnos. Porque sí, hay hermanos que le dicen a uno: pastor, usted en determinada época se le notaba la tristeza, el dolor porque fulano o fulana le hizo algo. Es verdad. Y en eso uno ha pecado. Y todos los pastores en algún momento hemos sangrado por la herida. Y en algún momento pudimos haber terminado diciendo algo para que le cayera a alguien. No es la forma correcta de predicar. Y de eso tenemos que ser sanados y curados. Pero le digo una cosa: debemos procurar, como dijo el Señor, no importa lo que le haga a alguien, no importa, ore por esa persona, pídale a Dios por él y deséele lo mejor a esa persona. Porque aquí dice señal poderosa, entonces la volvemos a leer, está allí en 1 de Juan 2, el que dice estar en la luz y aborrece, ¿qué es aborrecer? Odiar a su hermano, ¿en qué está? Está en tinieblas. Ahí está una forma de probar los espíritus. Cuando usted se encuentre con alguien, aquí hay hermanos que me dicen: pastor, me encontré con fulano, con X, con Y, y me dijo: ¿usted dónde está ahora, hermano, asistiendo? No, yo asisto allí a Cañaveral, donde el pastor Saiz. ¿Usted va donde ese demonio? ¿Usted qué hace perdiendo su alma? Corra, salga de ahí para salvar su vida. Y a él le da risa, porque a muchos de ustedes les ha pasado eso, ¿cierto? Entonces, esta debería ser una señal de reconocer que esa persona tiene odio, rencor en su corazón por otro criado. Y como el mismo Señor Jesús dijo: ¿quién eres tú que juzgas a mi criado ajeno, al criado ajeno? Él está en pie, o está caído, o está de pie para mí. Y sea que él se pierda o sea que se salve, el asunto con él es mío. Es mío. Aún la Biblia nos manda que oremos por los que están en eminencia, y uno sabe que mucha gente que está en eminencia son autoridades. ¿Cuántos sabemos que hay presidentes corruptos? ¿Cuántos sabemos que hay jueces corruptos? ¿Pero qué nos manda la Biblia? Oren por los que están en eminencia y en esos puestos. Jesús nos mandó a orar por gente que está en un lugar que uno sabe que es difícil para ellos mantenerse limpios. Hermano abogado, aquí hay muchos abogados en la iglesia. ¿Sabe usted lo que le toca enfrentar a un abogado para no dejarse corromper? Es durísimo, pero no es imposible. Amado, está mandado por Dios que usted y yo diferenciemos por la forma como una persona habla, se expresa, manifiesta un sentir hacia alguien. Y aunque puede ser que sea verdad o sea mentira, no lo sabemos, pero por el solo hecho de que una persona sangre por la herida es una señal de que debemos tener cuidado de esto. Terminamos el versículo, ¿me acompañan, por favor? Mira esto: padres, madres que están aquí, tengamos cuidado de no tener a un hijo en menosprecio, en aborrecimiento, a un nieto, a un tío, a un primo, tenerlo allá. Uy, esa prima, uy, que ni me llame. Espere, cuidado, es su prima, le ha hecho la vida a cuadros. Su suegra, su suegro, no es recomendable a ninguna tribu, pero es su suegro. Métalo en oración. Y cuando le pregunten y su suegro no diga: ese diablo, entonces estás en tinieblas. Nuestra forma de hablar nos delata. ¿Qué hace una enamorada cuando alguien le hizo daño y esa mujer le dio su corazón, lo amó, le entregó su vida, su cuerpo, sus sueños, le entregó sus ideales? Y este sinvergüenza le hizo la vida a cuadros y luego la botó como una caña masticada por alguien. Y cuando una persona le hablan de esa persona, los recuerdos vienen, ¿cierto? ¿Y qué siente una mujer cuando ya superó eso?
Si una hermana le pasó eso con alguien y se encuentra o le hablan de ese fulano, ¿cómo debería reaccionar? ¿Cómo debería reaccionar? A ver, ¿cómo? Hagamos un ejercicio. Vamos a hablarle del... Oiga, Pepita, me encontré con el tinieblo. ¿Qué? Que me acabo de encontrar con el tinieblo, el que fue su tinieblo. Ah, que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga. Amén, pasó y fue probada y salió. Pero apenas le dicen el tinieblo, reacción inmediata, sudor en la frente y en el bigote, un escalofrío baja por la espina dorsal, la boca pierde su color, estira los labios y dice que el Señor guarde a ese hijo del diablo. La tiniebla todavía le baila alrededor. No es fácil, hermano, no es fácil perdonar a alguien. Pero el Señor nos dice que debemos superar la prueba. Y si no, no entraremos. Porque esto se llama, mire, hablar mal de alguien o aborrecer a alguien. La Biblia, Jesús lo llama, ¿cómo lo llama Jesús? ¿Cómo lo llama la Biblia? Asesinato. Asesinato. Mira, ahí está, vamos a leerlo. Esta es una de las señales fuertes que están probando a las iglesias y a los pastores y a los miembros hoy en día. Está ahí en Primera de Juan, el versículo es el 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero ¿qué dice el versículo 11? ¿Me ayudan, hermanos? Pero el que aborrece a su hermano está en las tinieblas y anda en las tinieblas y no sabe a dónde va, por cuanto las tinieblas le cegaron los ojos. Hermano, qué tremendo es esto. El Señor llama a esto asesinato. Él llama a esto matanza. Lea capítulo 3, verso 10. Ahí terminamos con esta porción. Primera de Juan 3, 10. Primera de Juan 3, 10. Ahí se conoce la simiente de Dios, la semilla que es trigo y la que es cizaña. Lo dice clarito el versículo 9 y el 10 de Juan 3. Vamos a leerlo. Juan 3, versículo 9. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la semilla, la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, pues es nacido de Dios. Y no es que no peque en nada, sino que en esto ya él no anda en tiniebla. Y mire lo que dice el 10. En esto son reconocidos, ahí estamos probando los espíritus. En esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¡Wow! Pastor, entonces si yo me encuentro con una hermana o un hermano de la iglesia y cuando hablamos de alguien comienza a hablar pestes y mal y con resentimiento y con amargura y diciendo cosas, entonces yo puedo decir que él no es un hermano. Él no es un hermano. Alguna vez fue un hermano, alguna vez fue una hermana, pero la raíz de amargura, ¿qué dice la Biblia que produce la raíz de amargura? No dejando que crezca en ti ninguna raíz de amargura. ¿Por qué? Porque cuando crezca la raíz de amargura, ¿qué dice? Que lo apartará de la fe. Usted era de la fe, pero por la raíz de amargura ya no es de la fe. Cree en Dios, dice que cree en Dios, pero es un hijo del diablo. Y terminamos entonces el versículo 10. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. El 15, y terminamos allí esto. Todo el que aborrece a su hermano es asesino. ¡Wow! ¡Wow, pastor! Esto es una cachetada. Es una cachetada bíblica, bien dada. Dios nos la da a nosotros, pero es una bofetada. Si yo todavía estoy resentido contra un hermano, me tengo que cuidar y meter con Dios para que se manifiesten en mí los frutos. El poder de Dios no puede pasar a través de hermano, de un templo manchado, de un templo sucio. Somos templos vivos del Espíritu del Señor. Dios no puede hacer milagros, ni prodigios, ni señales a través de una persona que está llena de odio y de rencor.
de un asesino. La Biblia llama asesino a esto. Y dice clarito, todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Santo Dios de los ejércitos. Vamos a las siguientes señales. ¿Cuántos nos dicen que Cristo está en su corazón? ¿Cuántos pueden decir Cristo está en mi corazón? Tenemos que estar seguros de que Cristo está en mi corazón, porque mi corazón está siendo tratado por Él para que nada de esto me venza. Bendito el Señor. Vamos a ver esta siguiente palabra. Está en el libro de Levítico, otra forma para poder nosotros tener discernimiento entre señales buenas y señales malas. En Levítico 10:10, voy a decir algo que no le va a gustar a mucha gente. Me he dado cuenta que muchos cristianos son muy bebedores de trago. Muchos cristianos, incluso pastores, bebedores, amantes del licor. La Biblia dice en el libro en Timoteo, que si alguno anhela anhela un obispado, dice que una buena cosa desea, pero que debe ser no amante de ¿qué? Del vino, o no dado al vino. Para los diáconos también. Y usted es un sacerdote hoy, hermana, usted es sacerdotisa. Usted no es pastor, pero usted es un sacerdote de Jesucristo. Y usted no puede ser amigo del trago. No puede ser amigo del trago. ¿Cómo puede un cristiano, hermano, estar allí, hermano, todo guapachoso? Que no quiero decir que no se ponga contento, festeje. Yo a veces canto alabanzas y danzo, y cojo mis nietos y me pego mis danzadas con ellos. No estoy pecando, y bailo en el espíritu porque hago esta danza judía, danza hebrea, mesiánica, me gusta y alabo al Señor. Pero muy diferente uno coger trago y estar embriagado y allí con música mundana y dele para acá y dele para allá y juepa, y va a una iglesia cristiana y dice que Dios lo usa mucho para levantar la copa. Debería decir, Dios no lo usa para levantar la copa, es usted el que se deja usar del enemigo. En el libro de Levítico dice que esto hace que un cristiano no pueda ser usado con poder por Dios, porque no está perdiendo el discernimiento entre el bien y el mal. Resulta que si usted deja que su cuerpo, su vaso mantiene con licor, su vaso mantiene amigo del trago, usted entonces, el Espíritu Santo no lo va a usar. Porque dice que antes de que nos embriaguemos, más bien seamos ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Levítico 10:10, vamos a leer Levítico, ¿qué dice en Levítico la palabra? Dice, cuando ustedes entren en el tabernáculo, en el templo, en la tienda de reunión, tú y tus hijos contigo, ¿qué no deben tener aquí en el templo? Y ya todos tenemos el tabernáculo aquí por dentro, Cristo vive aquí en nosotros. ¿Y qué dice allí? No beberéis vino ni licor fuerte, ¿para que qué? Para que no muráis. En aquella época se moría el sacerdote que entraba borrachón. El santo borrachón se moría en el templo. Y hoy en día, si usted es borrachón, hermana borrachona, usted se muere, pero espiritualmente. Esto produce muerte espiritual. Vivir para el trago produce muerte espiritual. En esta congregación yo le advierto a mis hermanos aquí a través de la radio y a través de la internet que si usted es amigo del trago, no con esto le digo que usted no se puede tomar una cerveza o una copa de vino, pero si usted se da al licor, usted no va a discernir entre el bien y el mal. Fácilmente va a poder caer. Dice la Biblia entonces, para que no muráis, dice, estatuto es perpetuo por vuestras generaciones. Y leamos el 10. ¿Qué dice el 10? Para que puedan distinguir, para que puedan discernir entre lo que es santo, entre lo santo y lo profano, lo que es malo, lo que no es de Dios. Y para reconocer entre qué, entre lo que es limpio y entre lo que es impuro. ¡Wow! Dios guarda a la iglesia. Así que miremos ahora un poquito más adelante Hebreos 5:14. Hebreos, en el Nuevo Testamento, Hebreos 5:14.
Dios, ten misericordia de tu iglesia y ayuda a mis hermanos que son débiles en esta área y que el diablo está destruyendo sus vidas, sus hogares por culpa del licor. El alimento sólido, ¿para quién es la comidita buena? La palabra de Dios buena, ¿para quién es? Para los que ya han alcanzado la madurez. O sea, Dios no le va a dar sabiduría y conocimiento bueno, avanzado, a la persona que no se guarda. Si usted no se guarda para Dios, usted no recibe revelaciones de Dios y entendimiento de Dios. Usted no lo va a comprender. Su esposa se va a reventar, usted se va a reventar diciéndole a su esposa: mami, ¿usted qué hace llegando a las 12 de la noche? Ay, pero es que un cóctel en la empresa, papi, no es pecado. Es que si no me echan del puesto. ¿Cómo usted le va a salir con ese cuento a su esposo, hermana? A usted le gusta ir allá porque el trago le gusta, la reunión le gusta, encontrarse con amigos que le digan: hermosa, cómo le luce ese blue jean, cómo quedó de linda. Usted le gusta eso, usted alimenta la carne y por eso es que usted va allá y se aprieta más y se levanta las pechugas y hace todas esas cosas porque usted siente que allá la están alabando y va caminando por una senda peligrosa. Y usted como esposo tiene que ponerle freno a esa situación. Mami, te quiero mucho, pero así no, tú no. Tú no puedes terminar ahí. ¿De qué me acusa? ¿Me está diciendo vagabunda? ¿Me está diciendo? No, señora. Solo que no es para una mujer cristiana eso. Mira, como dijo el libro de los Proverbios, el licor no es para los príncipes, hijo mío, le dijo la mamá al proverbista. Hijo mío, los príncipes deben estar lejos del licor. Lo mismo una princesa del Señor. Y por eso dice: el alimento sólido es para los que ya han alcanzado madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. El licor no le dejará a usted tomar buenas decisiones, sino malas decisiones. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor y a su palabra? Precioso Dios de gloria y santidad. Otra forma de detectar si yo estoy volviéndome o soy mala, o soy cizaña o soy trigo. Mira esto, una señal en la Biblia, en Gálatas 5, versículo 19 al 23, no sé si tenemos tiempo. La carne, ¿cuáles son? Fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades. ¿Qué son las hostilidades? Ser uno de un carácter peleonero, conflictivo. Mire, hay hermanos y hermanas de oración, pero yo creo que esa oración es una oración hueca cuando no produce resultados. Si usted todavía es el hermano rezongón, que hoy no vino, y la hermana rezongona, que tampoco vino hoy, ni tampoco están viendo por internet, pero si usted es el hermano levanta hombros, pero mamá, pero papá, pero pastor, entonces usted debe cuidarse de eso. Y más con su pareja. Mami, ¿qué? ¿Usted qué me está diciendo, Pacho? Mire a ver, ¿usted qué se está buscando? Oiga, espere, hermana, tránquele ahí, bájele, apague el tren, por favor, se va a descarrilar. Mire, esto no le corresponde a usted como una hija o un hijo de Dios. La blanda respuesta siempre aplacará la ira. Y yo como hijo de Dios: Señor, yo no puedo salirme de lo que tú me has dicho, Padre. O la carne o el espíritu. ¿Qué más dice la Biblia? Y ahí nos confirma esto. Mire, las explosiones de ira, la cólera, nos muestran a un espíritu carnal, a un hombre, a una mujer carnal. Explotaron en la carne así. ¡Ah! Nos muestra que estamos caminando en la carne. No nos dejará entender entre el bien y el mal. Dice clarito, herejías. Bueno, dice celos, enojos, rivalidades. Yo quiero hacer una aclaración. Ya hablé de las hostilidades y de las contiendas, pero quiero hablar de los celos. Nadie me levante la mano, pero si alguno de ustedes es celoso en crisis, usted está a punto de poder perder incluso no solo su relación con el Señor, sino de perder a su pareja. Porque si hay algo que destruye un matrimonio, es una pareja celosa. Un hombre celoso es un fastidio. Mire, hermano, entre usted más cele a su esposa, ella lo ve a usted como enfermo, inseguro.
Cuando yo estoy seguro que mi mujer me quiere, ¿qué hago yo? Se gastó 2 minutos. Usted hace 2 minutos, señorita, señora, usted debió haber llegado. ¿Qué hizo en estos 2 segundos? ¿Con quién estaba por allá? ¿Quién la agarró por allá detrás de una puerta, como dicen algunos tan atrevidos? Dígame, ¿con quién estaba hablando? Una persona así está enferma, tiene un espíritu inmundo. No sé si me regalan 1 minuto más, por favor. Hace muchos años una hermana me dijo: pastor, ayúdeme, yo no sé, me estoy volviendo loca de celos por mi marido. ¿Y qué está haciendo, pastor? Le monté investigador. De verdad, hermana, usted, sí, pastor, le tengo un detective privado que me mande las fotos y me busque todo lo que él hace. Pero últimamente me está saliendo caro, pastor. Entonces yo mismo he contratado uno de un taxi que me lleve y me traiga para arriba y para abajo y lo sigo a donde va. Y un día me llamó en una crisis de celos: pastor, no puedo más, lo acabo de ver que entró a donde tal lugar con tal vieja, lo voy a matar, pastor. Le dije: no, hermana, espérese, usted misma ha propiciado la destrucción de su hogar por esos celos que son malditos. Según la Biblia, eso es maldición. Pastor, ore por mí, ya, ore por mí, no sé qué hacer. Y estando a lo mejor en el taxi, la hermana, yo empecé a orar por ella. Y yo sabía por qué debía orar. Y le dije: en el nombre de Jesús, ordeno que el espíritu de celos que está en ti salga. Yo no sé si el taxista tuvo que ver eso, pero empezó a hacer como un diablo. Empezó a hacer voz de demonio. Y por el celular escuché cómo hacía la voz del demonio. Y el espíritu maligno me decía: maldito, maldito, déjame estar en ella, tú no me puedes echar de aquí. Hermana, escúcheme, el diablo que usted tiene por dentro me dice que usted lo vive llamando y alimentando. Entonces usted tiene que renunciar a esos celos malignos que tiene. Ay, pastor, ayúdeme y haga esta oración, oremos. Y cuando terminamos de orar, el demonio la dejó tranquila, pero su hogar se dañó, su hogar se destruyó. Cuando un hombre cela, una mujer cela a un hombre de esta manera y enfermiza, está actuando su carne, pero también intervienen poderes demoníacos. Amado, termino. Dice ahora sí, celos, y termina diciendo la escritura, ¿qué más dice allí? Envidias, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas, sobre las cuales os amonesto de antemano, como antes dije, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hoy hay otra característica, ya no nos alcanzó el tiempo, pero la voy a mencionar solamente, y es Gálatas 4, 22, 23 y 29, cuando estaba profetizado que los hijos de la esclava perseguirían al hijo de la libre. Es decir, si usted quiere ver una señal de si está en una congregación correcta o con un pastor o un líder o una líder correcta, su pastor, su líder, su congregación no pueden estar persiguiendo a nadie. A nadie. La Biblia dice que la semilla de Satanás perseguiría a los hijos, a la descendencia de la mujer. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, verso 15, profecía de que vendría Jesús el libertador y le destruiría la cabeza a la serpiente. También dijo que la semilla de la serpiente perseguiría a los hijos de la mujer. Y en el libro también de Gálatas, Pablo dice que en el monte Sinaí habían 2: el hijo de la esclava, que era el hijo de Agar, Ismael, y también estaba el hijo de la libre, que era el hijo de la promesa. ¿Quién era? Isaac. Y dijo y profetizó que desde ahí en adelante los hijos de la esclava perseguirían a los hijos de la promesa, a los de la descendencia de Abraham por la fe. Si usted es un descendiente de Abraham por la fe y usted vive por la fe, es obligatorio, según la Biblia, que los hijos de la oscuridad, así tengan nombre de iglesia y nombre de cristianos, sentirían unas ganas de perseguir a los hijos de la libre. Es decir, que a la iglesia verdadera cristiana, otras iglesias que no son de verdad de la promesa, sino iglesias que son con semilla de Satanás, estarían persiguiendo a los hijos de la libre. Y está escrito en la Biblia que así sea, y hoy estoy viendo eso más que nunca antes. Vamos a estar de pie, iglesia amada. Ahí leeremos esta última porción. Mucho cuidado. Me invitaron a una reunión de pastores. Lo comenté en el pasado servicio, o hace 2 servicios. Y yo fui. Quiero integrarme con otros pastores. No es bueno estar uno solo. Pero
me invitaron y cuando fui a esa reunión, de repente hablan de la Iglesia Católica y de personas que participan del catolicismo, que es idolatría, como si fueran nuestros hermanos. Y la Biblia nos dice, Juan también le escribió a una iglesia que se congregaba en su casa, y le dice Juan a la señora, a la elegida, le dice: veo que en su casa reciben a gente que no viene con la palabra correcta. Dice: a los tales no los reciban y les diga bienvenidos, y mucho menos coma con ellos. No quiero decir que usted a su familia no la reciba en su casa y comparta con ellos, son su familia, comparta, pero no participe de la espiritualidad incorrecta de ellos. Quiéralos, ore por ellos, apóyelos, pero no se siente con ellos a recibir el pan de la idolatría. Y yo veo que en esta reunión de pastores invitan a personas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y lo llaman hermanos. Y al final del culto, este hombre también llamó a otro pastor. Aquí tenemos a un pastor de la iglesia adventista. Venga por acá, pastor. Venga. ¿Cómo? Una iglesia que tiene doctrina de error, evidentemente doctrina de error, aunque nombran a Jesús como Salvador, su doctrina es una doctrina de error claramente. Y así mismo al final del servicio pasan a una persona política, corrupta, evidentemente un político corrupto, que no digo quién. Y este político corrupto es el que este pastor pone para despedir una reunión de pastores. Apenas pasaron a este político corrupto o familiar de ese político que estaba representando esa casa política. Yo dije: esto es insoportable, esto es un hedor, Señor. ¿Cómo puede ser que hoy pastores se reúnan alrededor de una cosa política? Usted tiene su partido, vote, escoja. Hay mucho que escoger de gente cristiana que puede hacer una buena tarea en las labores que de pronto se necesitan en este país. Pero aún y con todo, uno como pastor, usted como siervo de Dios, nosotros no nos congregamos. Cuando nos reunimos como iglesia, ¿a quién adoraremos cuando nos reunimos como iglesia? Al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Cuando nos reunimos como iglesia es a honrar a Jesús de Nazaret. Cuando nos reunimos como grupo político, allá honren al hombre. Pero lamentablemente hoy la Biblia dice que una señal que sería clave para usted reconocer sería que si los hombres le darían más, amarían más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y que por causa de quedar bien ante los hombres, le darían la gloria a los hombres más que la gloria a Dios. Yo me retiré hace muchos años de un grupo cristiano que en todo era política. Nos levantaban en plena reunión de la congregación y nos decían: hay que votar por fulanito, y hay que hacer por fulanito, y hay que llevarle la pancarta de fulanito. Esperamos a los hermanos en el parque tal para hacerle la promoción a fulanito. Eso no es de la iglesia de Cristo, iglesia. Así usted se ponga bravo conmigo. Mire, yo tengo amigos, hermanos en Cristo, hombres de Dios y mujeres de Dios que van para escaños públicos, y le he orado a Dios para que Dios los bendiga y le vaya bien. Aquí hay hermanas de nuestra iglesia que están ayudando a algunos de ellos, y yo le pregunto: ¿cómo va? ¿Cómo les ha ido? Oramos por ellos. Pero eso es a nivel muy íntimo, muy personal mío. Pero no es el tema, ni debe ser el tema de nuestra congregación. El día en que el tema de mi congregación sea eso, nosotros estamos mal. Estaremos amando más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Iglesia, vamos a inclinar nuestro rostro. Son parte de las señales de los tiempos, y hoy Dios pone señal entre los que son suyos y los que no son suyos. Padre del cielo, nosotros hemos pecado, todos hemos pecado en todas estas cosas que hemos mencionado. Algo de todo esto puede estar o está en mi vida, Señor, y yo tengo temor de ofenderte o de haberte ofendido, Señor. Con mis palabras pude haber ofendido a muchas personas, es verdad, Señor, pero guarda mi corazón, sobre toda cosa guardada, guarda mi corazón, Señor, porque de él mana la vida. Señor, Espíritu Santo, prepárame para que no vaya a ser engañado en los días que están a punto de venir, donde tú mostrarás señales grandes y poderes grandes en el mundo entero. Dale sabiduría a tu iglesia, como dice Daniel: los entendidos resplandecerán como las estrellas del firmamento a plenitud. Y en esos días finales tú dijiste que los que eran tuyos tendrían poder para conocer lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Ayuda a nuestra iglesia, hazla crecer en la palabra más que en cualquier otra cosa, y ayúdanos, Señor,
Ayuda a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, donde quiera que ellos estén, y sé propicio para nuestro país. Coloca hombres y mujeres temerosos de Dios en lugares públicos, para que allí se honre también tu nombre y haya oportunidad para el evangelio. Tú lo puedes hacer, Señor. Abre las puertas de los tiempos finales para ganar al mundo, que debe ser ganado para Cristo antes de que vengas. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Yeshua, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, Señor, y amén. El aplauso al único, al grande, al bueno y al eterno Dios de Israel, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yeshua hermoso, recibe la gloria. Nos vamos a casa, iglesia amada. Nos vamos a casa, vamos a ofrendar, iglesia, primero a Cristo. Entrégale tu corazón, estimado amigo, amiga. Mira, Jesús te llama. No pongas tu mirada en ninguna persona predicadora, ponla en el autor de la salvación, Jesús de Nazaret. Dile: Señor Jesús, me voy a seguirte a ti. Estoy cansado de seguir denominaciones, de seguir a hombres. Quiero seguirte a ti. Tu palabra es todo lo que yo necesito. Ilumíname el camino. Te recibo como mi dueño y salvador de mi vida. Entra a mi corazón por tu Espíritu Santo. Séllame con el sello de los escogidos que tienen su sello en la frente. Pon tu sello en mi frente, el sello del Espíritu Santo, porque así vendrá el sello del anticristo también. Líbrame de ese sello. Te recibo como mi dueño y mi salvador, a ti, Jesucristo. Gracias, Padre. Amén. Vamos a ofrendar. Padre, quiero ofrendar. Quiero que esta palabra corra y tu nombre sea oído y conocido en las naciones. Bendice nuestra congregación y líbranos de todos los males. Guarda mi familia esta semana, ábrenos puertas y usa mi fidelidad para que también puertas me sean abiertas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. El que aprendió a ofrendar, el que aprendió a amar a Dios. Tenemos una niña que presentar, 2 niñitos. Vengan los niños por acá, regálenos 2 minutos más. Vamos a orar por estos niños. Un bebecito, Gabriel Eduardo Hernández, y es un bebé de 3 meses, y una bebita que también tienen allí. Los papás, vengan por favor, los papis, suban hasta acá a la tarima. Vamos a pedir por ellos. Preparémonos para orar por estos niños antes de irnos. Nos piden oración por Ciro Ramírez, que tiene una infección en los pulmones y está en cuidados intensivos. Lo mismo que nos piden una oración por María Alejandra, que está hospitalizada por las plaquetas muy bajas. Vamos a orar primero por los enfermos y luego, antes de irnos, presentamos a los niños. El niño también, Johan Emilio Gualdrón, y el niño, ambos niños, ¿no? Johan Emilio Gualdrón y a Gabriel Eduardo Hernández. Vamos a presentar los niños. Vengan los papitos por acá. Suban por allá, por favor, la mamita con el bebé. Y antes de que nos vayamos, extendamos la mano para que Dios bendiga a estos niños. En verdad, Dios nos guarda cuando oramos por ellos. Vamos a orar. Vamos a pedir primero por Ciro mientras suben los papás. Levante su mano, amada iglesia. Los padres, vengan por acá. Padre, te entrego hoy en este lugar la vida de Ciro Hernández, de Ciro Ramírez, quien tiene una infección pulmonar. Señor, tú levantaste ya la vida de muchas personas. Cuando oramos juntos aquí por ellos, los levantaste y los has sacado. Saca, Señor, de cuidados intensivos bien a Ciro Ramírez. Libra a María Alejandra Chacón, que su sistema de defensas se levanten, Padre. Sácala de esa hospitalización, sana y salva. Como te entregamos a todo el que esté enfermo aquí, levántalo, sánalo. Hoy, Padre, rogamos por estas criaturas. Te presento la vida de este bebé, de Gabrielito Eduardo Hernández Surmay. Tiene 3 mesecitos. Está la mamita. El papito no vino, pero está la mamita. Y tiene un Padre en los cielos que cuida a la criatura. Voy a ponerle la mano a tu bebé, ¿ok? Padre de los cielos, te entrego la vida de Gabrielito. Protégelo, escóndelo de la muerte repentina, de hambre, de violencia. Líbralo de todo desastre natural. Que esta criaturita sea enseñada en el amor y en el temor de Dios. Que no le falte nunca, Señor, el amor, el cariño, la protección. Y si demorase tu venida, a Gabrielito úsalo, que sea un niño que un día hable de ti con poder. Te lo entrego en el nombre de Jesús, para gloria tuya. Amén, Señor, y amén. Que el Señor bendiga a tu nene. No te vayas. Padre, te entrego la vida de Yohitan. Amén. ¿Tú eres la mami? Una mamita joven. Muy bien. ¿Y el papito? ¿Está por ahí el papito? No vino. Oigan esto, qué valientes las mujeres que traen sus hijos al Señor. Dios va a guardar a tu criaturita. Padre,
Te entrego la vida de Joan Emilio Gualdrón Emiliano. Joan Emiliano Gualdrón Olarte, te lo ponemos en tus manos, Padre. Esconde al niño, guárdalo, no dejes que sea destruido, ni venga a ser de muerte repentina su vida, ni el hambre, ni la enfermedad, ni la tragedia ataque en su casa y su familia. Escóndelo. Si demorases también en venir, usa la vida, Señor, de Joan Emiliano, para que él pueda abrir su boca y confesar tu nombre. Y te pido, Señor, que en tanto, Señor, este niño sea librado del hambre también y de toda miseria. No le falte el pan. Te lo entregamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos las gracias por su vida. Amén, Señor, y amén. Mamitas, Dios te bendiga y le dé gracia para que nunca falte para estos niños el amor de ustedes. Dios les guarde, mamitas. Denme un aplauso al Señor. Nos vamos a casa, iglesia amada. Gracias, bendito Jesús. Próximo domingo, culto unido, 18 de agosto. Estaremos aquí a las 9. No voy a llegar a las 10. A las 9 es la cita. El próximo domingo solo hay un culto, solo un servicio, solo uno. A las 9 solo un culto unido el próximo domingo. Padre, llévanos con bien, líbranos del mal. Guarda tu iglesia, dales fuerza. Levanta al que está desalentado, desanimado, y provee el pan al que necesita un milagro. En el nombre de Jesús, a mis amados hermanos de la internet, a los que están en la radio, provéeles de manera abundante gracia y poder. En el nombre de Yeshua, amén. Dios bendiga a mis hermanos. Bendición del Señor. Saludémonos en el amor de Cristo, iglesia amada. Gracias, Señor. Bendito Jesús. Gracias, Padre, misericordia. De pie. Y de verdad, Señor. En MCA encontrarás la casa de Dios, del Supremo Rey. En MCA disfrutarás un lugar de paz y de bendición. Ministerio como las águilas.